Alberto, los micrófonos. Alberto, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. Sí. Comento solo una cosita. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la inspiración, buscamos a Dios y pedimos a Dios en el sentido del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya tenemos el título de este rollo. Voy a empezar con unas palabras del Papa. El Papa dijo hace poquitos días que la irritación se instala y el desánimo suele aparecer. Así puede ocurrir que nos sintamos fuertemente tentados por el pesimismo y la resignación. Que lo veamos todo negro. En la prueba, ni siquiera los bellos recuerdos del pasado pueden consolarnos, porque la aflicción lleva a la mente a detenerse en los momentos difíciles, y esto aumenta la amargura. Parece que la vida es una cadena continua de desgracias. Estas palabras del Papa Francisco hacen pensar que los ideales en esos momentos, en los tiempos complicados, se desdibujan, pero bien sabemos que contamos con la gracia de Dios que nos ayuda a no bajar la diana. La esperanza en apuntar a nuestras aspiraciones nos muestran que todo está dentro de nosotros. En los tiempos difíciles es necesario reciclar con constancia en busca de nuestras aspiraciones, atraer hacia sí mismo, hacia mi corazón y mi mente, la verdad primera. Dios me ama. Añadir consigo mismo, en sí mismo. Alberto, perdón. Acércate un poquito más al teléfono o al micrófono, sí, porque a veces sentimos que se pierden, ¿ok? Se pierde, bien, bien. Seguimos. Lo demás, de lo que dije, de que Dios me ama, lo demás es añadidura. Valores existen en el encuentro consigo mismo, en sí mismo. Es cierto que a veces la falta de estabilidad emocional no permite pensar correctamente. También es cierto que el hombre es capaz de crear problemas, pero también es verdad constatada que es capaz de propiciar soluciones. El ser humano transcurre su vida en medio de sus miedos y sus aspiraciones. El hombre es siempre el mismo. Lo que cambian son las circunstancias. Asimismo, en el hombre se encuentran 4 puntos necesarios de reflexión, y estos son los que vive, intenta vivir, o se duele de no vivirlos. Ellos son la verdad, el bien, la amistad y el arte, que importan en el encuentro consigo mismo. La verdad es ser veraz, el bien es ser bueno, la amistad es ser amigo y el arte es ser creativo. Significaciones de este tenor, más o menos, son las que ejemplifican el encuentro con uno mismo, el primero que propone el cursillo, y que Eduardo Bonín explica haciendo referencia a los momentos que vivieron aquellos jóvenes laicos que dieron pie a los cursillos de cristiandad. El encuentro con uno mismo es a su vez encuentro con Cristo,
y consigo mismo, con los demás y consigo mismo. Eduardo lo explicaba así. El hombre en cualquier época, cuando ha tratado de profundizar en sí mismo, en su vivir, ha ido encontrándose yendo hacia sus aspiraciones y o huyendo de sus miedos. Tanto las aspiraciones como los miedos cambian en el transcurso del tiempo, pero la inquietud sigue en todo momento en el hombre discurriendo por dichas vertientes. El hombre es más grande por la actitud que sabe adoptar ante lo que no puede hacer que por lo que hace. Dijo Eduardo Bonin en ese momento y agregó: cuando en el mar de la historia la bravura del oleaje de unos acontecimientos relevantes sacude con fuerza a la humanidad y arreciando duro la lanza a situaciones extremas, se le hace acuciante al hombre el deseo, las ganas de encontrar algo que pueda dar sentido a todas las inquietudes que le produce el vivir. A los que éramos jóvenes, decía Eduardo, en los albores de la década de los años 40 al 50, nos tocó de lleno vivir en carne viva la experiencia de la guerra civil habida en España por el 36 al 39, que fue el conflicto más sangriento que Europa occidental había experimentado desde el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918. A mí esto me hizo pensar que además existió otro hecho bélico, que fue la Guerra Mundial, que fue directo también digamos, al comienzo de las reflexiones que iniciaron en Mallorca en el 40. ¿Qué quiero decir? Que dieron pie al nacimiento de los cursillos de cristiandad, también lo que ocurrió con la Guerra Mundial, que empezó en el 39 y finalizó en el 45. ¿Qué quiero decir también? Esto es un pensamiento que me vino a bien porque Eduardo no había hablado de esto en ese momento. Pero a mí me pareció que esto tiene que haber influido mucho también en aquella gente de Europa. Entre ellos, por supuesto, Mallorca y, por supuesto, España. Si bien por una parte las heridas, agrega Eduardo, las secuelas y los recuerdos de tanta tristeza, era poco propicio todo ello al optimismo y hasta a la esperanza. Vistos y observados con óptica y perspectivas cristianas, dijo, podían ser y así fueron acicate y espuela para conducirnos, alentarnos y mantenernos en una seria reflexión de la imperiosa necesidad que todo hombre tiene para anclarse en algo que, además de ser permanente y estable, sea también ágil y posible. Además, absolutamente verdadero. Y concluimos, agregaba Eduardo, que tan solo el Evangelio, la buena noticia, por excelencia, la palabra de Dios, vivida con convicción y por eso contagiada, puede ser para el hombre motivo, norte, guía y dínamo. Estas realidades contrastadas con las dificultades de entonces tomaban una incuestionable claridad que nos hacían enormemente ver las cosas de forma atractiva. La Iglesia había vivido una experiencia muy difícil durante la Guerra Civil, inseguridades y persecuciones. En el punto 2, hoy, en el punto 2 de los antecedentes del MSC, la situación general en España, Ideas Fundamentales 3, página 28, dice, el cristianismo era la religión oficial y aparentemente la sociedad española se consideraba cristiana, pero en gran medida se da simplemente un cristianismo social, en el que no había una auténtica vida cristiana coherente. En el punto 3 de este mismo libro, de Ideas Fundamentales, se agregan otras cositas que vienen al caso y están en la página 29.
En aquel tiempo el Consejo Diocesano de los Jóvenes de la Acción Católica de Mallorca era muy activo. Y los jóvenes de la Acción Católica de la isla participaron intensamente en las actividades de preparación para la peregrinación a Santiago. Principalmente en los cursillos de adelantados y de jefes de peregrinos. Existía un grupo de jóvenes bien formados, con actitudes y criterios comunes, con una notable inquietud apostólica y una clara insatisfacción con los planeamientos pastorales vigentes. O sea que ellos no estaban de acuerdo con los planeamientos pastorales de ese tiempo. Vale decir que los planes pastorales de esos años, con un cristianismo inauténtico, les cerraba una clara insatisfacción, les creaba una clara forma de ver la cosa, y a los jóvenes laicos que iniciaron los cursillos los acicateaba. Casi una década después de celebrarse con diversos nombres, fueron llamados de cristiandad. La inquietud de este reducido núcleo laico de jóvenes bien formados, con criterios y actitudes comunes, estaba sobre todo que, vamos a ver unos puntos más abajo, tenía claro que Dios quiere que la evangelización, ellos lo tenían clarísimo, que se tenía que hacer dentro de un apostolado donde ellos, laicos, podían orientarse, tenían derecho y tenían posibilidades a medias. Esto del grupo laico que estaba sobre todo era orientado por Eduardo Bonín, que tenía el papel predominante entre todos los iniciadores. Esto está en el punto 3 de Ideas Fundamentales. En el punto 9, perdón, de Ideas Fundamentales 3. Esto lo afirman además el Estatuto del Organismo Mundial en su introducción punto 3, cuando dice que numerosos laicos y algunos sacerdotes iluminados por el Espíritu Santo descubrieron muy claramente el hecho de que también los laicos, en virtud de los sacramentos del bautismo y de la confirmación, desempeñan un papel activo y propio en la misión de la evangelización de la humanidad. De este grupo, dice allí el estatuto, de este grupo de iniciadores tuvieron parte muy importante, sobre todo, laicos guiados por Eduardo Bonín Aguiló. Está dicho también en el Estatuto del Organismo Mundial. Dijo Eduardo que en los cursillos de adelantados y de jefes de peregrinos le daban una especial, una forma de carné, algo así como para poder viajar, para poder caminar a Santiago. Cuando vinieron esos cursillos, dijo Eduardo, que él había visto a Mallorca en una posición casi, diríamos, por lo que se vivía, similar, pero él vio otra cosa, porque dice así, que yo estaba luchando con mi estudio del ambiente y vi que aquellos cursillos que daba esa gente duraban una semana, y yo pensé que conseguir que unos jóvenes vengan una semana será imposible. El hombre, en la década del 40, que dio pie a los cursillos de cristiandad, tenía que pensar, había que pensar, y esto era una iniciativa de Eduardo, para discernir la situación vivida en aquellos tiempos. Nacimiento de los cursillos de cristiandad, años 40 al 49, es necesario conocer entonces el conjunto de las circunstancias que rodeaban la situación. Se necesita conocer la realidad vivida por entonces, y diríamos que quizás para nosotros especialmente no es fácil, ya que la mayoría de nosotros no estábamos allí, pero trataremos de explicarnos en lo que sea posible los acontecimientos ocurridos en aquella década del 40 en que nació el MCC, y poder comprender de mejor modo lo sucedido. Vamos entonces a pensar brevemente el contexto histórico, social y eclesial que influyó en el nacimiento de los cursillos de cristiandad. Los detalles ocurridos inicialmente en Eduardo, en el periodo anterior a incorporarse en la acción católica,
Primero, su comienzo en el servicio militar, allá según su testimonio, por cuando tenía unos 18 años, y su contacto con esos compañeros. Allí empezó, que duró 9 años ese servicio militar. Ese contacto a él le produjo un sacudón muy fuerte, porque lo relacionaba con su vida de familia, y encontraba muchas cosas distintas, pero encontraba en esa gente muchas posibilidades en el fondo, porque cuando se ponía a hablar con algunos de ellos en profundidad, realmente tenían un montón de cosas que muchas veces la gente que él conocía no las vivía. Este primer punto, fuera de la acción católica, tiene otros que sigue después. Eran sus propias búsquedas ya en aquellos años primeros, tipo 36, 37, 38. O sea, en la década anterior a que empiezan los cursillos, esas búsquedas, esa inquietud que él tenía por los alejados. El tercer punto, que es todo anterior a la presencia de Eduardo en la acción católica, es el llamado a la evangelización que hacía el Papa Pío XII, que a Eduardo lo influyó de manera tal que empezó a hacer lo que se llamó, poco tiempo después, el estudio del ambiente. Quiere decir que hubo una iniciativa del Espíritu Santo en Eduardo anterior a que él participara en la parte de la acción católica. Él estaba un poco en desacuerdo con la acción católica. Ya en la acción católica cambió bastante su punto de vista negativo referente a esta. ¿Por qué? Porque encontró en un cursillo de adelantados la posibilidad de ver allí lo que él estaba tanto buscando. Necesitaban un lugar cerrado, necesitaba el acompañamiento de gente cercana para poder llegar a esa preferencia que él tenía, que eran los alejados. Las circunstancias de esos años en la sociedad y en la Iglesia Diocesana de Mallorca, por lógica consecuencia, influía sobre todos. Y Eduardo era uno de los jóvenes de entonces y sentía que lo suyo no era algo antojadizo. Esto lo testimonió frente al Papa. En los comienzos de la década del 40, el seglar era poco o nada valorado. Era una iglesia cerrada, más aún en la isla de Mallorca, con una sociedad también cerrada. Existían por entonces laicos que eran discriminados en la colectividad mallorquina por tener antecedentes religiosos judaicos, por antecesores judíos conversos. Los chicos, los jóvenes y también los mayores tenían problemas por ser descendientes, y por ser descendientes eran merecedores de discriminación, descendientes de antecesores judíos, conversos. Es sabido lo que le sucedió a Eduardo en su servicio militar. Sin embargo, ese sacudón tuvo muchas más referencias a continuación de ese mensaje del Papa. Recordemos aquí que los seglares que formaron el grupo de amigos en que se inició todo, estaban Andrés Ruzán, Jaime Ruitor, José Ferragut y Eduardo, que se reunían para estudiar. Era un pequeño grupo de amigos reconocido por el mismo Eduardo como el primer grupo, en la primera reunión de grupo. Concurrían, se reunían en lugares apartados por ahí, medio en lo que le dicen el campo o algo así, en lugares de Mallorca. Se iban en bicicleta. Luego se adosaron 3 más para el inicio de los cursillos y que Eduardo también los reconoció como iniciadores. Estos son Bartolomé Ruitor, Juan Mir y Guillermo Estarellas. Es interesante recordar a alguno de aquellos autores que estos leían. Estos autores es interesante conocerlos, porque podemos incluso hasta buscar alguna de las cositas que ellos escribían. Más adelante, si da el tiempo, yo voy a leer una pequeña frase de uno de esos. Esos autores de libros que estos estudiaban, leían, investigaban la vida seglar, era Beda Energer, el padre Wills, Alfredo María Cabana y el padre Cruz Ugalde y el padre Chautar.
que investigaban más que teorizaban sobre lo que el apostolado seglar podía y debía ser. Como dijimos, vamos a recordar en modo breve algunos de los inconvenientes que, además de los motivados por la guerra, sufrida por muchos, la discriminación que por portar un apellido perteneciente a conversos judíos, padecían algunos mallorquines. Voy a leer aquí una síntesis, el documento es más largo, una síntesis de Joan Antoni Estate Moncaira y Bisbal, que escribió motivado por el fallecimiento de Eduardo, y en la que se refiere a dichos sucesos, y tituló Eduardo Bonín Aguiló, chueta, mallorquín y aprendiz de cristiano universal. Al tiempo de la partida al cielo, dice, de la partida al cielo de Eduardo, un reconocimiento a su heroico testimonio, obras de misericordia que con su particular optimismo realizó y de las que nunca aceptó valoraciones y elogios más allá de la de ser un aprendiz de cristiano. Nunca pretendió ser fundador de movimiento alguno. Tan solo aprendiz de la religión en la que fue bautizado y en la que fue educado por sus padres. Se llamaba Eduardo Bonín Aguiló. Por parte de padre y madre descendía de aquellos mallorquines a quienes la llamada Santa Inquisición persiguió por el mero hecho de pertenecer a la etnia del pueblo del rey Salomón. Los chicos jovencitos, chuetas por sus apellidos, eran muy mal vistos y discriminados. Los más grandes, mayores en edad, cuando eran identificados, eran expulsados del lugar en que estaban. La sociedad mallorquina de aquellos días, poco más de 100.000 habitantes, era cerrada, como lo era la iglesia de entonces, como dije, que era dirigida por una jerarquía que generalmente imponía sus criterios como si fuera únicos con derecho propio y pertenecientes en exclusiva a ella. Los laicos no representaban nada, no aportaban prácticamente nada. Estrictamente, pues como antes he expresado, continúa Moncaira y Bisbal, Eduardo fue educado por sus progenitores en la fe católica, apostólica y romana. Y ahora, difunto, señor Bonín hizo este elocuente comentario: cuando la iglesia no ha sido humana, no ha sido cristiana. Eduardo I, y seguidamente acompañado por un pequeño grupo de sus amigos, estudiaban los libros cristianos de los mejores autores de la época. Ya algo dije antes. El servicio militar, también dije algo antes. Duró unos 9 años, prácticamente todo el periodo que duraron las dos guerras, la civil y la mundial. Su nacimiento terrenal tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial en Palma de Mallorca, 4 de mayo del 17, muy cerca de la plaza que lleva el nombre de la patria común y donde actualmente hay una conocida cafetería, a donde hace unos años se reunían precisamente algunos cursillistas mallorquines. Ni él mismo, Eduardo, imaginaba ser, pero así tenía que ser. En el mes de agosto de 1944, allá en Cala Figuera, durante los postreros años del pontificado del último prelado mallorquín, el excelentísimo y reverendo señor doctor Josep Miralles Isbert, que este hombre, este autor, lo señala como sentado en la sede Malloricensis, es decir, algo muy, muy, muy particular de la gente de Mallorca. Junto a los nombres y apellidos del arquitecto José Ferragú, de Juan Mir, de Jaume Retor, del abogado Ruzán, de Bartolomé Ruitor, del profesor Guillermo Estarellas, el nombre y los apellidos de Eduardo Bonín Aguiló sobresalen como el del fundador por excelencia del movimiento de cursillos de cristiandad, y no es el único que lo dice. Muy bien, hasta ahí vamos más o menos. Yo no sé la hora, pero creo que estoy todavía bien.
El seglar y laico soltero, sin compromiso, el señor Bonín, agrega Bisbal, pudo dedicar su vida entera al desarrollo de la obra de Cursillos de Cristiandad. En este sentido, sus constantes viajes por todo el mundo, a veces de larguísima duración, sus libros, sus conferencias o rollos, como le gustaba decir, han marcado el futuro de muchísimos hombres en los 5 continentes. A lo largo de su vida consciente, Eduardo practicaría una de las obras de misericordia quizás menos valoradas. Era la de visitar a los presos. ¿Qué quiero decir? Esto no es para cualquiera, evidentemente, era algo de él, pero en el sentido misericordioso tenía mucho significado. Yo creo que deben conocer la mayoría de los que están acá, que hasta allí tuvo inconvenientes porque nadie podía entender, en un momento dado pensaban que él les llevaba droga, pero él no tenía ningún sentido, ni siquiera de llevarles el evangelio. Él iba simplemente por amistad. Eduardo practicaría entonces las grandes obras de misericordia, no son para cualquiera. Nosotros podemos entender que era un elegido evidentemente diferente, ¿no? Dios lo tenía en otra visión, al común denominador de cualquiera común. Hay personas como Eduardo, claro que sí, hay mejores también, pero en esto que estamos hablando, dentro de lo que nosotros vivimos y conocemos, no cualquiera está preparado para un sentido de amistad de esa índole, ¿no? ¿Qué quiero decir entonces? Que Eduardo vivía mucho su vida con mucho sentido de misericordia. Eduardo, para todos los cursillistas, agrega este mismo Vizcay, siempre ha sido y será alguien importante. Ahora que está sin dudas junto a Yahvé y a los antepasados Abraham, Isaac, Jacob, con más razón en sus plegarias podrán pedirle que intercede por ellos ante nuestro amo patente, a fin de poder seguir con su trabajo de evangelización del mundo y hacer que lo más posibles tengan la alegría de saber que Dios les ama y no va a abandonarles. Si Eduardo, sí, él, este hombre, este cristiano, este mallorquín y español, al fin y al cabo era mallorquín y español, hizo todo lo que hizo aquí en la tierra, ¿qué no hará desde el cielo? Pensarán los cursillistas. Y creo que algo de eso pensamos nosotros. Convencidos de que sus vidas no tendrán la luz, porque no la hubiéramos tenido. Es verdad, la luz del Evangelio, es verdad, yo me incluyo, no la hubiera tenido si yo no hubiera pasado por un cursillo de cristiandad. No. Yo hasta ese momento estaba en otra cosa. No quiero decir que fuera una mala persona, pero no. Me faltaba y allí la encontré. Entonces, si Eduardo no hubiera existido, muchos de nosotros, no sé, yo me incluyo en esa. Otros a lo mejor no. Cada uno tiene su vivencia. Nacieron los cursillos de cristiandad aquí en Mallorca, continúa y ya cierra, en la época del llamado nacional catolicismo, que tenía la lengua propia un tanto marginada y durante el papado del cardenal Pacelli, Pío XII, se bajó una iglesia católica que estaba bajo las directrices del Concilio de Trento y del Vaticano I, que consagró la infalibilidad del vicario de Cristo en materia de fe y costumbres cristianas. Peregrinarían la época de los papados, Roncalli, Montini, Juan Pablo II, bajo la guía de los cuales se tenía que poner en marcha y desarrollar el Concilio Vaticano II, tan necesario, pero también por muchos tan mal conocido e interpretado en su faceta no tan solo litúrgica, pero sobre todo doctrinal y ecuménica. Y han seguido floreciendo y desarrollándose bajo los papados de los cardenales Luciani, Wojtyla y Ratzinger, es decir, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI. En su calidad de primer rector laico de los primeros cursillos de cristiandad, que el mundo entero ha conocido
el de Cala Figuera de 1944, y oficial diocesano de San Honorato, en Randa, Eduardo Bonín tuvo el privilegio y el insigne honor de ver cara a cara a 3 de estos papas, a Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahora el cardenal Cordés, presidente del Pontificio Consejo, Cor Unum, manifestó: en mi papel de vicepresidente del Pontificio Consejo para los Laicos, he tenido desde 1980 la posibilidad de acompañar con alegría y estupor la rápida y amplia difusión de este fenómeno. A los iniciadores se le pedía que presentaran su visión de la Iglesia actual y su vida. No es que ellos tuvieran necesidad de presentarse a sí mismos. Su testimonio era más bien visto como luz en el camino de la Iglesia. Así se manifestaba en el prólogo del libro sobre los movimientos eclesiales, en donde realiza un reportaje a Eduardo Bonín reconociéndolo como fundador del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Y decía Eduardo en aquellos tiempos, y fue publicado: hemos de saber y saborear que Cristo resucitado es una persona viva, viviente, cercana y amiga, y que por nuestra vida de gracia consciente nos vamos dando cuenta que nos conoce, nos busca, nos quiere, nos ofrece su amor y cercanía. Con la luz de su palabra y con el suave impulso de su humana ternura, son algunas de las muchísimas palabras de la boca de este aprendiz de cristiano, hijo de humildes tenderos del carrer del sindicato de la ciudad de Palma de Mallorca. Un modesto obrero de la Viña del Señor que a sus 89 años de la Asamblea General en el Consejo de los Laicos, celebrada del 21 al 23 de septiembre del 2006 en Roma, afirmará: no tengo más mérito que haber sido testigo de lo vivido por mí mismo desde la primera hora hasta la presente, es decir, en toda la andadura de más, en ese momento, 60 años del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Ya cerramos con esto. El Cursillo de Cristiandad, por la gracia de Dios, las oraciones de muchos y la firme voluntad de unos pocos, va consiguiendo que el hombre y la mujer tomen conciencia de ser personas y, por tanto, de tener la facultad receptiva para poder captar la buena noticia que Dios en Cristo nos ama. Es que cuando la persona humana se encuentra con el Espíritu de Dios, cree en Él y trata de corresponder a su invitación. Cambia la óptica de enfoque, de horizonte y de perspectiva, y encuentra sentido al vivir. Ya vamos cerrando, pero a mí me gustaría decir 2 palabras de qué decía Eduardo, y todavía me parece que con el tiempo que me pidieron estoy en tiempo. Lo que decía Eduardo, lo que testimoniaba, que tenía el camino para llegar al hombre, tenía el camino que encontrar, y medianamente lo fue encontrando, hasta que después, evidentemente, al lograrlo no podía ser el fruto de unos impulsos inquietos. Es decir, él todo esto lo pensó previamente. ¿Y qué pensó? Que tenían que ir con cosas a fondo, pero bien pensadas y bien realizadas. ¿Y qué logró? Él logró que esos impulsos que para él le daba Dios, lo fueron acercando y lo fueron colocando en lugares de preponderancia. Se imponía algo más serio, algo más rotundo, algo más profundo, más pensado y rezado, para poder ir comunicando a los más posibles el gozo de la fe, de manera ordenada y sistemática, para que, sin que perdiera por eso nada de su esencia, pudiera llegar al hombre corriente, normal, de a pie, de un modo simple, concreto y posible, si bien advirtiéndole al mismo tiempo para hacer caer en la cuenta que simple no quería decir que es fácil, ni concreto, ni inmediato. Hay que poner esfuerzo. Así puede ser más posible. La gracia de Dios está, por ahí no hacemos nada, pero no podemos dejar de poner lo nuestro. Esto es lo que pensaba Eduardo. Entonces, la convergencia inteligente y cuidada de estos 3 elementos, lo simple, lo concreto y lo posible, constituyen desde entonces lo más novedoso del movimiento de cursillos. Supuesta la gracia de Dios, esto es la punta que tienen los cursillos para penetrar en cualquier ambiente.
El mensaje del cursillo, en síntesis, es tan solo la proclamación de unas evidencias olvidadas. Se trata de la mejor noticia, que Dios nos ama, comunicada por el mejor medio, que es la amistad, dirigida a lo que más vale de cada uno, que es ser persona, o sea, ser capacidad personal de convicción, decisión y constancia. Desde sus inicios, siempre y donde hay fidelidad a esa corriente de fondo, los cursillos producen fruto y fruto abundante. Por haber estado metido en la santa aventura de los cursillos desde su iniciación, dice Eduardo, muchas veces a la vista de sus copiosos frutos nos han venido preguntando si suponíamos al comienzo que el movimiento llegaría a extenderse tanto. Y siempre hemos contestado que lo que sí sabíamos y sobre todo creíamos, y gracias a Dios creemos todavía, decía que es la potencia inaudita del Evangelio. Yo quiero decir, porque ya el tiempo no da, una pequeña mención a que fue conciliario en los comienzos, José D'Ameto, que fue un hombre de una exquisita personalidad y que realmente les dio mucho permiso a los laicos. Creo que gracias a la acción de este sacerdote, otros sacerdotes a posterioridad los apoyaron. Tuvo una gran participación en mi modo de ver y creo que también se lo agradeció Eduardo en vida. Este sacerdote fue un empujón por el permiso que les dio a los laicos para que hicieran lo que ellos sentían que debían hacer. Un comentario que quiero decir también es que en el año 43 y antes, en enero del 43, la publicación de entonces que se llamaba JAP, Joven de Acciones Católicas, hablaba de esta manera: el ambiente y los jóvenes en ellos era el objetivo de Eduardo, y en ese boletín informativo se da la noticia del nacimiento de Águilas, como vuelo de la Juventud de la Acción Católica. Águilas era un grupo que nació en la idea de Eduardo para poder ir a los jóvenes con mayor asiduidad, con el fútbol, con prácticas deportivas. Bueno, todo eso ya venía en el estudio del ambiente de Eduardo, porque Eduardo hace el estudio del ambiente no como el ambiente en sí, sino con el ambiente con la gente. A él le gustaba conocer a la gente. Me acuerdo que una vez le pregunté: ¿vos cuando haces un viaje no te gusta el paisaje? ¿No? Sino, sí, pero no. ¿Y qué te gusta? La gente. A mí me gusta estar con la gente. A él le gustaba estar con la gente, hablar con la gente, conocer a la gente. Entonces, yo creo que ya estoy en términos de los 40 minutos que me dijeron. Y podría seguir, porque hay unas cosas muy interesantes, como el cómo y el por qué, cosas dichas ahí que reafirman todo lo que vino después. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Me parece que con esto puedo hablar de simplemente una conclusión, que entre los años 42 y 48, ya Eduardo dentro de la Acción Católica, se celebraron 5 cursillos, esto sí que lo dice el cómo y el por qué, en los que pudo observarse, según ya se presentía, que el contenido luminoso del cristianismo era captado en toda su amplitud e intensidad por quienes vivían al margen, no solo de la Acción Católica, sino también de la religión, los cuales se inflamaban y llenaban de Cristo en pocos días. Señalados los antecedentes históricos de los cursillos de cristiandad, debemos aclarar, sin embargo, que estos cursillos son específicamente distintos de los de adelantados y de jefe de peregrino. Y nosotros conocemos muy bien que no había otra. Estos 5 cursillos que ya veían la preferencia, ya la contaban, ya la querían y ya la ponían en práctica, eran cursillos de cristiandad bajo otros nombres. Y así se mantuvieron bajo otros nombres hasta el año 53, que recién recibió el nombre de cristiandad. Solo 2 palabras y termino, que son referentes a uno de los autores. A uno de los autores, esto que más arriba nombré y que leían los iniciadores. Decía así: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Juan 15:5. En cualquier lugar, en cualquiera estado que me encuentre, Jesús me ofrece, si soy fiel a la gracia,
todos los medios para llegar a una vida interior que me asegure su intimidad y me permita acrecentar su vida en mí. Y esto es extractado, por si alguno lo busca, lo va a encontrar en internet, del libro El alma de todo apostolado de Juan Bautista Chautar, uno de los autores de los libros que leían los iniciadores. Pues bien, gracias y de colores.